Afganistán es un país cerrado a los turistas. Desde agosto de 2021, el país está bajo el gobierno de la organización terrorista Talibán. La lucha aquí lleva más de 40 años. El nuevo gobierno ha prohibido la música y la educación de las niñas. El pueblo de Afganistán sufre la pobreza, el desempleo y la falta de alimentos. Actualmente, Afganistán está sancionada por la comunidad mundial. Apenas y hay extranjeros aquí. Sin embargo, tuve la oportunidad de visitar la capital, Kabul, el pasado agosto, solo unos días antes de que los talibanes tomaran la ciudad. En este video les mostraré Afganistán todavía libre de los talibanes, con sus mercados abarrotados, su tráfico loco, niños pegajosos, adultos aterrorizados y el inútil ejército que no los defendió. Espero que aprecien el riesgo que tomé para hacer este viaje peligroso a Afganistán y pongan un like a este video. Pronto publicaré nuevos videos sobre los lugares más remotos de Rusia y del mundo. Así que suscríbete a mi canal para no perdértelos. Y aquí estamos en Kabul. Hay un cartel a la salida del aeropuerto diciendo que el aeropuerto fue construido con ayuda del pueblo japonés. Los japoneses han instalado todos estos paneles solares aquí. Es un aparcamiento muy moderno y todo esto se alimenta de energía solar. Es bueno que los afganos se preocupen sobre el medio ambiente, sobre la energía verde y sobre la contaminación del aire. Se dice que la seguridad del aeropuerto es proporcionada por el ejército turco. Protegen contra los talibanes, así que mejor tengo cuidado al filmar por acá. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Las armas no están permitidas dentro del aeropuerto. Así, nuestro guardia de seguridad las dejó en la puerta. Al salir del aeropuerto, tomas tu arma y te vas a la ciudad. Estamos a 1 metro del aeropuerto y ya hay un atasco. El tráfico está paralizado. Algunos niños están pidiendo dinero. Y bueno, primero voy a comprar una ropa muy chula. La gris. Sí, esta. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacerla? ¿Estará lista para la hora de comer? Sí. Esta es la calle comercial donde se puede comprar todo tipo de recuerdos, pero la mayoría se fabrican en China. No creo que haya muchos turistas aquí. Se dice que hay algunas tiendas de antigüedades, pero dada la cantidad de tiendas, supongo que todas las cosas antiguas son de China. Yo dudo que queden algunas antigüedades conservadas por acá. ¿Ya tienes hambre? Kebab fresco. ¿Está haciendo shish kebab aquí? Hay todo un sistema para soplar las brasas. Hay pocas brasas, pero el calor es fuerte. Y con este elegante ventilador de mano, saca el humo de la cabina. El Capitán Kebab. Todos estos 6 hombres están cocinando pan aquí. Mira el transporte público de acá. ¡Qué decoración! Increíblemente hermoso. Bien, ¿hablas ruso? Es todo tan hermoso. ¿Qué es eso? Unos autobuses urbanos. ¿Cuánto cuesta un billete? 10 afgani. Entonces, ¿decoran ellos mismos las furgonetas? Sí, son motos recicladas.
Antes de la década de 1980, Afganistán solía ser casi un estado laico. La idea era seguir un modelo de desarrollo occidental. Las reformas fueron iniciadas por el rey Mohammad Zahir Shah. Dirigió el país desde 1933 hasta 1973. Se centró en la igualdad, educación y desarrollo económico. Es difícil de imaginar, pero las mujeres podían andar con la cabeza descubierta. Afganistán era un destino popular para los extranjeros, pero en 1973 hubo un golpe de estado y Mohamed Daoud llegó al poder. Solo estuvo gobernando el país durante 6 años, pero durante su gobierno, los radicales islámicos adquirieron influencia, así como los comunistas. Su presidencia terminó en 1978 como la paz en Afganistán. Los siguientes 40 años, el país ha estado sumergido en guerra casi siempre. No era seguro en Afganistán para que un turista como yo estuviera solo. Por eso contraté un traductor y un guardia de seguridad. Además, la policía local se encargó de la seguridad de los extranjeros en Kabul. En cuanto salimos a la calle, algunos policías se empezaron a preguntarnos qué hacíamos aquí. Parecían realmente molestos con nosotros, aunque es una zona residencial ordinaria. Tal vez estas son instalaciones de alta seguridad, no lo sé, pues la gente parece muy agitada. Se hace difícil filmar en este momento porque la gente está llamando a alguien ahora. Probablemente hay coches de personas importantes aquí y las cámaras les dan miedo. ¿Qué quieren estos policías de nosotros? Todo está bien, están preocupados por ti, por nosotros, entonces nos escoltarán. De hecho, tuvimos que avisar primero a la policía local. Tuvimos que decirles que habían turistas con nosotros, así que están preocupados por ti. Bien, ahora tenemos 2 personas armadas con nosotros y uno con un walkie-talkie. Un grupo tenía 3 coches blindados y aún así fueron secuestrados. ¿Podríamos ser secuestrados? No, pero por otro lado, todo es posible. ¿Sabes dónde estás, verdad? Ahora la policía local nos está siguiendo a todas partes para protegernos mientras estemos dentro de su jurisdicción, porque todo puede pasar. Es una disposición urbana curiosa. Esta es la carretera principal y un mercado interminable a lo largo de ella. Se pueden ver coches aparcados aquí, algunos niños los están lavando. Las propias casas están detrás de la alambrada. Todas las casas cuentan con vigilancia. Verás, aquí están negociando plátanos, melocotones, todas las frutas de temporada. My name is Mohammad Isaac. I am from Mazar Sharif. This is bread. Aquí están vendiendo melones y sandías justo en la acera. Hey, y recuerda, si te gusta el video, compártelo a tus redes sociales, así ayudarás a que mi canal crezca. Hay muchos mercados callejeros en Kabul, donde puedes encontrar cualquier cosa. Les mostraré el más grande. Aquí hay zumo fresco por todas partes. Aquí está el zumo de naranja, por ejemplo. El color un tanto extraño. El pan plano se fríe en este aceite relativamente limpio. Son como unas empanadas sin nada dentro. Se mojan en la salsa para darles más sabor. ¿Es algo parecido a la Irán? ¡Genial! La gente está comprando conejos por acá, afilados de cuchillos. Y este es el pájaro más popular aquí, la perdiz chukar. Tiene un pico rojo y rayas negras, muy bonito para los afganos. La gente tiene conejos, loros y palomas en casa como mascotas. La mayoría de estas aves son de granja. Algunos se capturan en la naturaleza y otros incluso se traen del extranjero. Puedes elegir un pájaro a tu gusto.
Ahora estamos en el mercado. Hay mucho ruido aquí, hay varios altavoces funcionando, así que la gente trata de hablar más fuerte que los altavoces para que se les oiga. ¿Qué elección tenemos aquí? Pezuñas, estómagos, cabezas y frutas justo al lado de ellos. Todo es al aire libre, con el calor, con las moscas, y la gente todavía se las arregla para encontrar algo sabroso aquí. A solo 10 metros de aquí hay un puente con yonkis. Aquí la vida transcurre, la gente vende sus frutas y sus cosas, y allí la gente literalmente se pudre viva. De hecho, Afganistán es el mayor productor de opio, representa el 85% de la producción mundial. La mayor parte del opio se exporta, por supuesto, pero una parte se consume en el país. Afganistán tiene el precio más bajo sobre la heroína en el mundo. Por desgracia, la gente empieza a tomarlo por desesperación y se vuelve adicta. De hecho, no hay que buscar mucho el ejemplo, el hombre que vende cabezas de oveja, y justo detrás de él están unos tipos completamente drogados. Usan papel de aluminio justo en el mercado. Obviamente, es súper fácil encontrar a alguien que te vende heroína aquí. Hay un puente en las afueras de Kabul. Aquí hay varios tubos de desagüe y es difícil saber qué tipo de residuos son, pero apesta demasiado y docenas o incluso cientos de yonkis están bajo el puente. Una dosis cuesta aquí unos $7. Algunas personas vienen aquí a tomar una dosis y luego se van. Otras se quedan aquí durante días o incluso semanas pudriéndose ahí abajo. Cualquiera que baje allí lo hace para tomar heroína. No hay visitantes al azar. Cientos de personas están tiradas en las alfombras. Se oyen chasquidos de los encendedores. Clic, 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 clic. Esos son tubos de vidrio donde calientan su veneno con un encendedor y lo fuman. Es uno de los lugares más aterradores que he visto. Ves a toda esta gente y te das cuenta de que algunos de ellos no volverán a salir de este lugar. Algunos de ellos llevan linternas. Esto realmente es una cloaca y alguien está lavando sus frutas en agua de alcantarilla. Se han puesto nerviosos y me piden que deje de filmar. Mi guía turístico también se está poniendo nervioso. Aquí la policía detiene a los drogadictos cuando lo hacen en las calles. Arresta a la policía a los alcohólicos en Rusia. No, lo mismo aquí. Esto solía estar limpio, el césped era verde y el agua era azul. Sí, solía. ¿Qué pasó? ¿Empezaron a tirar basura aquí? Los vendedores que trabajan cerca, sí. ¿Simplemente tiran su basura aquí? Sí, ¿ves? Todos esos son drogadictos. Allí. Ah, sí, ya veo. Los drogadictos tienen una especie de cuevas en el paseo marítimo. Es donde se drogan, principalmente heroína. Otra opción es cuando dos personas se esconden bajo una cubierta, para que el viento no quite la llama del encendedor. Calientan el veneno en una pipa de cristal y luego lo inhalan. Dios mío, pero caminan como zombies. Los drogadictos andan por ahí y aquí huele a retrete. Están sentados en pequeños grupos en algunos agujeros. Luego se lavan en esta agua, la misma agua en la que cagan. Es una locura. Y ahí es como si un perro se estuviera comiendo a alguien. No me sorprendería que hayan alimentado un perro con un yonki. La gente también utiliza este paseo marítimo como retrete. Puedes ver a un hombre a mis espaldas, está a punto de cagar.
Y se puede decir por el olor que no es el único que lo hizo aquí. Este lugar es bastante céntrico. Solo estamos a 1 kilómetro de la plaza principal, con los ministerios y el mejor hotel de la ciudad. Las mezquitas están por aquí. Este es el río principal y básicamente el paseo marítimo principal. Solía ser limpio, verde, agradable. La gente bien vestida solía pasear al lado del río. Hoy hay mendigos, basura, la gente defeca aquí. El agua parece aceite de motor usado y en medio de estos desechos y aguas negras hay grupos de drogadictos, una vista espantosa. ¡Ey! ¡Es sucio aquí! ¿Ha venido para cagar aquí también? No hay un baño cerca, ¿por qué ha venido aquí? Lo hay, pero él prefiere este lugar. Y ahora está avergonzado. Entonces, hay baños normales, pero prefieren este lugar. Esto es el centro de la ciudad, justo en el centro. Al menos es gratis, ya veo. Ugh, es un espanto. Aquí hay otro punto de control. Algunos carros, alambres de púas, mendigos, talleres de reparación, bicicletas, perros callejeros. Este mercado no tiene fin. Y sí, parece irreal. Y los semáforos en Kabul son así. Las luces normales no parecen funcionar, así que hay una persona cerrando esta puerta, cuando los coches no pueden ir. Si no fuera por esta puerta, los coches irían a la vez y habría un atasco. Nadie en Kabul respeta las normas de circulación. Los coches van por el carril contrario, por el lado de la carretera, por las aceras. Si no hay bloques de hormigón o vallas, los coches irán por allí. ¡Ey, mira, nos están abriendo la puerta! En cuanto al tráfico, Kabul se puede comparar a las mayores capitales africanas, porque nunca he visto un tráfico rodado tan desordenado. Por cierto, no he visto ni un solo semáforo en funcionamiento. ¿Hay algunos? ¿Sí? Me dicen que hay uno que funciona, pero aún no lo hemos encontrado. Entonces, nos encontramos con cientos de adictos a la heroína, guardias de seguridad, soldados, policías con todo tipo de armas y equipos militares, pero ni un solo semáforo que funcione. ¿Y dónde está ese semáforo que funciona? Han prometido que lo encontraremos, pero no les creo. No creo que haya semáforos funcionando en Kabul. Hace tiempo, había un trolebús en Kabul. Fue construido por Checoslovaquia. Se puso en marcha en 1979. Aquí está la foto de la primera presentación del trolebús. Más tarde, los afganos construyeron más rutas propias, pero la red de contactos eléctricos estaba en mal estado. Así que a los lugareños no les gustaba mucho este medio de transporte. El último trolebús dejó de funcionar en 1992. Hoy en día no hay trolebuses. Ahora el transporte público incluye furgonetas, algunos autobuses extraños, taxis, cualquier vehículo que la gente pudiera encontrar. Aparte del puente y los mercados, a los drogadictos de Kabul también les gusta reunirse en los cementerios. Como ya he dicho, las drogas son súper asequibles aquí. La heroína no cuesta nada, el uso de drogas es habitual aquí. Lo hacen en todas partes, en las calles, en el centro, en el paseo marítimo, bajo los puentes o aquí, en el cementerio de las afueras de Kabul. Docenas, cientos de adictos están sentados en las sepulturas tomando heroína. Mira cuántos son. Basta con mirar a estos cientos de personas sentadas entre las lápidas. Todos ellos son adictos a la heroína. Todos se drogan. Y se ponen muy agresivos al ver las cámaras, así que no nos acercaremos. Además, nunca se sabe qué esperar de alguien drogado. Pero la vista es increíble. Por favor, no filmes. Vale. ¿Lo entiendes? Ok. No los filmes. ¿Por qué? Porque no les gusta esto. ¿Quiénes son estas personas? Están tomándola allí, la heroína, ¿sabes? ¿Heroína? Sí, están fumando heroína allí. ¿Y tú también? Sí, yo también. ¿Por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la razón? Llevo 40 años fumando. ¿Llevas 40 años fumándola? Sí, vaya. ¿Por qué vaya? ¿Qué?
Esto es heroína, ¿verdad? Es heroína. Ok, entonces, es un enorme cementerio y es difícil de contar, pero hay cientos de drogadictos entre las sepulturas. Como podemos ver, la heroína es fácil de conseguir, no cuesta casi nada. Incluso los extranjeros vienen aquí para turismo de drogas y a menudo se quedan aquí para siempre. Se quedan aquí y mueren aquí. Qué simbólico, ¿no? Estos drogadictos se reúnen aquí en un viejo cementerio justo en las sepulturas. Una vez que mueren no tienen que ir a ninguna parte. Por favor, recuerda que las drogas son malas. Afganistán es la mejor representación de ello. Véanse qué pasó a la gente que lo han intentado una vez. El pueblo de Afganistán lleva décadas viviendo en una escena de guerra. En 1978 tuvo lugar la llamada Revolución de Abril. Fue iniciada por el Partido Popular Democrático de Afganistán, PPDA. Como resultado, el gobierno y el presidente fueron derrocados. El PPDA tomó todo el poder en sus manos. Los miembros del partido querían convertir a Afganistán en un país socialista. Empezaron a imponer leyes ajenas a la mentalidad de la población local, destinados a luchar contra el Islam. Mujahidines, grupos rebeldes armados islamistas, luchaban contra los socialistas. El partido gobernante pidió a sus amigos de la URSS ayuda y poco después el ejército soviético entró en Afganistán. Pronto los aliados del PPDA tomaron el palacio presidencial, eliminaron al jefe de estado y nombraron a uno nuevo y se quedaron para ayudar a combatir a los grupos de radicales islámicos. Era la época de la Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Por eso, Washington decidió involucrarse en la situación de Afganistán. Fue entonces cuando el gobierno estadounidense gastó decenas de miles de millones de dólares para armar a los mujahidines que luchaban contra la URSS. Los militantes islamistas utilizaron las armas modernas para disparar a los aviones soviéticos. En 1987, la URSS se preparaba para retirar las tropas de Afganistán y en 2 años el ejército soviético abandonó oficialmente el país. Se dice que entre 500.000 y 2 millones de afganos han sido asesinados durante los 10 años de este conflicto. Décadas de conflicto han afectado a casi todos. Algunos perdieron a sus familiares, otros quedaron mutilados. Más de la mitad de la población sufre de los traumas psicológicos. Según la encuesta nacional de salud mental, más del 66% de los afganos han experimentado personalmente al menos un evento traumático. Después de que la Unión Soviética abandonara Afganistán, la guerra civil continuó. Los grupos políticos se fueron sucediendo en el poder. En este contexto, el movimiento talibán surgió en Afganistán en 1994. Al principio estaba formado principalmente por refugiados que volvieron al país después de recibir educación religiosa en el vecino Pakistán. En 1996, los talibanes consiguieron tomar Kabul y comenzaron a controlar todo el país. Las luchas violentas por el poder se detuvieron, pero el país estaba en la pobreza, en la crisis y los talibanes eran extremadamente violentos con los que estaban descontentos con el nuevo poder. Detrás de mí puedes ver el estadio Ghazi, caben 25.000 personas y es bastante notorio porque cuando los talibanes controlaban la ciudad de Kabul, aquí no habían partidos de fútbol los viernes por la noche, sino que ocurrían ejecuciones y castigos públicos. Se reabrió tras su renovación en 2011, pero una gran parte de la población de Kabul intenta evitar este lugar, ya que creen que las almas de las víctimas todavía vagan por aquí. Es un lugar muy desagradable. La gente dice que se ha derramado tanta sangre en el campo, que los primeros intentos de sembrar césped aquí fracasaron. Ahora está cerrado, no podemos entrar, pero miren estas viejas columnas con marcas de balas por todas partes. Los talibanes son especialmente brutales con las mujeres. Durante la primera dominación talibana, no se les permitía trabajar, estudiar o incluso salir de casa sin un hombre miembro de la familia. Ahora los talibanes siguen limitando los derechos de las mujeres. También prohibieron que las mujeres visiten los parques, participen en programas de televisión y practiquen deportes. No se permite a las mujeres pasear sin hijab. Aunque no puedo decir que trataban a las mujeres con respeto antes del poder de los talibanes. En este lugar, el 19 de marzo de 2015, Farkhunda Maliksada fue asesinada. Trabajaba en una mezquita cerca de aquí, se peleó con el mulá de la mezquita, se enfrentó a él sobre su práctica de vender amuletos en la mezquita o algo así. Y aparentemente el mulá se preocupó por su carrera, por las cosas que dijo, y él traficaba con amuletos o algo como el Viagra, algo que no tiene nada que ver con la religión. Para defenderse, la acusó fuertemente de quemar el Corán. La reacción fue inmediata, la gente estalló en ira. En una investigación se descubrió que ella, por supuesto, no había quemado un Corán. El mulá se inventó esta historia solo para defenderse y le tendió una trampa a la mujer. Mucha gente se reunió y la atacó, la golpearon violentamente.
La policía intentó protegerla y la llevaron a un recinto local, pero había demasiada gente. Hicieron disparos de advertencia al aire. La policía la trasladó a la mezquita, la llevaron al techo en un intento de rescatarla de la multitud. El techo debe de haber estado descuidado y se resbaló y cayó entre la multitud, que la mató a golpes. Luego trajeron su cuerpo aquí, a lo largo del paseo marítimo. La quemaron aquí y la tiraron al río. Al día siguiente, muchos religiosos y líderes comunitarios expresaron su apoyo a la multitud. Dijeron que la mujer era culpable. Hubo una versión que provocó una escena a propósito para conseguir asilo en Estados Unidos, pero más tarde la declararon inocente. Fue inculpada. Fue víctima de una agresión desmedida. 49 personas fueron detenidas a raíz de este caso. 3 hombres fueron condenados a muerte, pero recibieron, en cambio, condenas de 20 años de prisión, incluyendo el mulá. Fue condenado a 20 años. 19 policías fueron encarcelados por no protegerla. Es una historia realmente espantosa. Esta historia llamó la atención sobre los derechos. Aquí hay un recuerdo de un puño. Muchas mujeres en Afganistán estaban indignadas. Hubo protestas de mujeres, marchas de mujeres. Los manifestantes llevaban una máscara con la cara de Farkhunda cubierta de sangre. Esta historia nos muestra cómo se puede calentar la gente. Cada palabra equivocada puede provocar resultados graves. Por eso, todos aquí están tan preocupados por nosotros. La situación es peligrosa. No salgo tanto, apenas salgo de casa sola, solo con mi marido. Cuando cogemos un coche para ir a una boda, a casa de unos amigos, no salgo a pasear, no. No tengo miedo de nada, bueno, solo los carteristas. Los indigentes roban cosas así. Mi bolso fue cortado una vez. Además, mi hijo va a la escuela aquí. También me preocupo por él. ¿Y si lo secuestran porque es ruso? Los que son un poco más ricos que la media están en riesgo. A veces los niños son secuestrados y los secuestradores piden dinero. Esto da miedo. Zaira tenía razón. Conocí un montón de niños mendigos en las calles de Kabul. Nos molestaron sin parar y ni siquiera se asustaron de nuestro guardia con un fusil. Aquí estamos en lo que se llama la ciudad antigua. Se pueden ver casas de colores en las colinas del fondo. La verdad parece un poco las favelas de Brasil. Oh, aquí viene la policía. Y aquí está un vendedor de caramelos y niños. Los niños están en todas partes. Ya que no hay mucho que hacer aquí, un extranjero en la ciudad vieja, en un barrio pobre, es un gran evento. Los niños corren a ver qué pasa aquí. Tengo que decir que la gente aquí es muy tranquila. No les importan las fotos. No hay ira aquí. Solo un poco de curiosidad cautelosa. Mira, allí hay leche condensada. Nuestra leche condensada rusa. Los adultos alejan a los niños de mí porque creen que me molestan. Están haciendo té aquí. Increíble, un poco de pan fresco. Vigila tu teléfono. ¿Por qué? ¿Me pueden robar? Sí. Cada vez hay más niños aquí. Se están convirtiendo en un problema. Miren este paseo tan increíble. Oye. No me escuchas. Hay tantos niños que se está convirtiendo en un problema. En primer lugar, porque los niños roban cosas, intentan robarte los bolsillos. En segundo lugar, cuando hay tantos niños, se portan mal, empiezan a tirar algo, etc. Los adultos lo saben, intentan alejarlos, pero eso no funciona porque son niños. Tiran frutas, semillas de maíz y cosas así. Sí, no les importa a los adultos, ni qué les dicen los adultos. Incluso nuestro amigo con un fusil no los intimida.
Ahí están niños con bolsas. ¿Son huérfanos o tienen padres? Los padres de algunos niños están muertos, no estoy seguro. ¿Puedes preguntar si sus padres están vivos? Sí, sus padres pintan zapatos. Ah, vale, ellos pintan zapatos mientras sus hijos mendigan en las calles. Sí, ¿cuánto ganan al día mendigando? Unos 150 afganis al día. Para alimentarse, ¿no? Sí, claro, ¿qué más queda? Si no mendigan, roban. Tenemos una aventura aquí. Alguien ha dejado su coche así y nos bloqueó. No dejó un número de teléfono, así que no podemos contactarlo ni encontrarlo. Entonces otro tipo con una plancha de neumáticos ahora está entrando en el coche. Y esto es lo que ocurre si ven que puedes darle dinero. Entonces, ¿quieren más? Sí. Y en el campo conocí a niños con preciosos vestidos tradicionales. Las chicas están vestidas muy bien. Son gente rural ordinaria, es una pastora. Llevan estos hermosos vestidos. Mira qué lindos son estos niños. ¿Cómo estás? Ya veo. Estos niños son increíbles. Estamos en un pueblo, en los suburbios de Kabul. La gente aquí es muy pobre. Y los niños pastorean ovejas, pero no están vestidos con trapos. Los chicos llevan la ropa tradicional afgana, camisa y pantalones largos, mientras las chicas llevan vestidos elegantes. Estos vestidos están decorados con cuentas y purpurina, muy elegante. Quería preguntarle qué se siente al vestirse de negro con este calor, hasta que me di cuenta que yo también voy de negro. Cuando los talibanes llegaron al poder en 1996, los países occidentales juzgaban en silencio costumbres locales, pero no hicieron nada al respecto. Mientras los talibanes aplicaban sus cambios dentro del país y no buscaron conquistar nuevas áreas, los líderes del mundo permanecieron en silencio. Hasta después del ataque terrorista del 11 de septiembre, los talibanes se negaron de entregar al líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a Occidente. Los Estados Unidos lanzaron una campaña militar contra los talibanes en octubre de 2001. El régimen talibán fue derrocado en diciembre de 2001. Comenzó la guerra de guerrillas y las tropas estadounidenses quedaron atrapadas allí durante 20 años, y a partir de 2014, los soldados estadounidenses dejaron de participar en batallas terrestres. Durante los siguientes 7 años, los militares estadounidenses apoyaron al ejército afgano utilizando los ataques aéreos para luchar contra los terroristas. A principios de 2021, el presidente Biden anunció que todas las tropas estaban previstas para ser retiradas antes del 11 de septiembre, el 20º aniversario de los atentados del 9/11. Tras esta noticia, los talibanes iniciaron una ofensiva militar. Solo tardaron 4 meses en tomar el poder. El 15 de agosto, las fuerzas talibanes tomaron el control de Kabul. Estuve en Kabul unos días antes de que llegaran aquí. Quería salir de la ciudad y ver cómo vivía la gente en las zonas rurales, pero no pude hacerlo debido a las batallas en la entrada de la capital. Pues por algunos problemas no podemos seguir con nuestro plan. Se suponía que íbamos a ir a Panjshir hoy, está a 150 kilómetros, pero la situación con los talibanes cambió por la noche. Se dice que han tomado por la fuerza algunos pueblos en el camino, por lo que ahora la carretera no está controlada. Conductores y todo el grupo con nosotros se dedican a ir allí, ya que no es seguro. Insistí, dije que sería mi responsabilidad, pero que teníamos que salir de la ciudad para ver lo que está pasando. Todos se niegan, aunque inicialmente estaba acordado. He pagado por una Land Cruiser a prueba de balas. Cuesta $800 al día. El coche está completamente blindado. Acordamos que llevaríamos un guardaespaldas, un coche blindado, pero tomaríamos este camino bajo mi propio riesgo.
pero parece que algo pasó por la noche, leyeron una noticia o recibieron una llamada y ahora se niegan totalmente. Incluso nuestro traductor ruso huyó, dijo que no quería todo ese lío, teníamos que reunirnos a las 7 de la mañana pero no apareció, solo a las 9 y nos dijo que no iba a venir y apagó su teléfono. Al final encontramos a otro hombre, habla inglés, está sentado allá atrás. Le dije que teníamos que salir de la ciudad y él estaba como, bueno, está bien, pero no muy lejos. Ok, echemos un vistazo a las provincias. En primer lugar, hay muchas fortificaciones. No sé qué son esas fortalezas a lo largo del camino. Aparecen cada 1 o 2 kilómetros. También podemos ver esos sacos de arena. No sé para qué sirven. Tal vez sean búnkeres para prevenir los ataques de los talibanes. Aquí también hay muchas estructuras como fortalezas, pero están todos vacíos. No veo ningún arma pesada por acá, nada. Solo vimos 2 Homers durante todo el viaje y no parecían funcionar, y ocasionalmente hay hombres armados. No hay armas pesadas, nada. No hay equipo para bloquear la carretera o algo así. Ahora vemos por qué los talibanes están capturando el país tan rápido. Hola, ¿cómo están? ¿Qué hacen aquí? Somos turistas. Solo tratamos de entender qué está ocurriendo en Afganistán ahora mismo. Sería interesante hablar de la situación, especialmente con ustedes. Sería perfecto si nos explicaran qué está pasando, solo para entender la situación. ¿Está usted al tanto de los problemas de seguridad en Afganistán? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué ha venido a Afganistán en este tiempo? Sin turistas, en temporada baja, por lo tanto, no está permitido filmar. Realmente pensé que se darían cuenta de nuestra cámara de acción con una luz roja intermitente que teníamos. Yo estaba seguro de que íbamos a ir directo a la cárcel, pero se puede imaginar lo descuidados que son. Un tipo nos preguntó, ¿pagará usted la entrevista? Si paga, pueden filmar todo. ¿Quieren saber la suma en cuestión? ¿Por cuánto estaban dispuestos a vender el puesto de control? Por $27, aunque este control es el principal punto de control en la entrada de la ciudad. Es decir, si tuviéramos alguna mala intención, que por supuesto no tenemos, pero si tuviéramos, podríamos usarlo en contra de ellos. Jamás he visto militares tan descuidados. No podemos ir más allá por razones de seguridad, por las restricciones y las noticias que estamos recibiendo. No podemos ir más allá. ¿Y qué es este lugar? ¿Es un pueblo o qué? Es un distrito de Kabul. Está a 10 kilómetros de aquí, ¿verdad? Si los talibanes están tan cerca de Kabul, es decir, a solo unos 10 kilómetros de distancia, ¿cómo es eso que, por qué aquí no hay un ejército? Te mostré en el mapa dónde está el ejército. Están tratando de conseguir de nuevo esos territorios bajo el control del Estado, los que ahora se controlan por los talibanes. La guerra continúa. ¿Y no podemos ir allí? No. ¿Qué puede pasar si nos vamos? Nos van a matar. ¿Y si cojo un taxi y voy allá? Si coges un taxi, sí, sin ti. Pero, ¿cómo puedes confiar en un taxista? Es decir, no puedes confiar en esta gente. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo confiar? Son gente común. Pues la situación es así, no puedes confiar en nadie. Y si los conductores de taxi trabajan en secreto, y si uno de ellos trabaja con los talibanes, hay mucha gente trabajando con los talibanes. Es un hecho conocido. Ellos pueden entrar fácilmente en Kabul, porque la entrada principal a la ciudad no está muy protegida, no es muy asegurada. Nadie controla a la gente que entra en Kabul. El presidente Ashraf Ghani fue uno de los primeros en salir de Afganistán.
La embajada rusa informó que intentó llevar bolsas de dinero a la frontera, pero no cupieron, así que una parte del dinero fue dejado en la pista. Más tarde Ghani negó todo diciendo que no trajo nada a la frontera. El expresidente de Afganistán fue visto por última vez en los Emiratos Árabes Unidos. Desde entonces, su ubicación es desconocida. Cuanto más cerca estaban los talibanes de Kabul, más gente entró en pánico. Los afganos asaltaron el aeropuerto de Kabul en un intento desesperado de escapar del nuevo régimen, pues no tenían otra opción que huir del país. Yo por mi parte tuve la suerte de coger un vuelo a casa solo un par de días antes de que los talibanes tomaran la capital. Cuando ya me fui de Afganistán, logré ver un video en internet donde algunos afganos se aferraron al costado de un avión militar que estaba a punto de partir y al despegar se cayeron. Una cosa más, pueden ver a nuestro guardia en el asiento trasero. Nos aconsejaron que lo contratáramos. Es más como un hombre armado que es muy poco probable que nos salve de un ataque. Sí, parece amenazante, pero por supuesto no se meterá en una pelea por ti. Está ahí solo para alejar a los yonkis y a los mendigos. La gente de aquí puede ser agresiva. Ver un hombre armado los calma un poco. Así es más fácil moverse por la ciudad. Y aquí está el intérprete del idioma local en inglés. Ayer cuando estábamos en el mercado nos dimos cuenta de que un tipo filmaba en secreto a nuestro guardaespaldas e intérprete. ¿Qué fue eso? Eso podría haber sido un partidario de los talibanes manteniendo un registro de los locales que trabajan con extranjeros para ejecutarlos más tarde. Hay muchas historias sobre los talibanes asesinando, secuestrando a periodistas e intérpretes, gente que solía trabajar con los estadounidenses cuando ellos estaban aquí. Esta es otra razón por la que la gente se niega a acompañarnos a las zonas controladas por los talibanes. Parece ser más bien una amenaza para aquellos detrás de mí que a mí mismo. Como ya saben, hay problemas de seguridad en Afganistán ahora mismo. Por eso estamos preocupados por nuestras vidas, por nuestras familias, pero estamos haciendo lo que podemos para vivir y trabajar en nuestro país. Entonces, dicen que tienen problemas con la seguridad, por lo tanto, no pueden trabajar y esas cosas. Pero para la población local, ¿hay alguna diferencia entre el gobierno y los talibanes? Preferirían seguir viviendo como están viviendo ahora bajo el gobierno oficial. Esperan que los talibanes no vengan aquí. Mientras estuve en Kabul, muchos refugiados de otras zonas del país ya controladas por los talibanes venían a la capital. Dado que una gran parte del país está en guerra y los talibanes vienen, la gente huye del talibán y viene a la capital, a Kabul. Así, en la puerta norte de la ciudad, hay un tipo de enorme campo de refugiados. Hay algunas construcciones, otra gente vive justo en la calle. Acaban de llegar, no hay nada organizado aquí todavía. Veamos cómo viven aquí. ¿Cómo llegaron a Kabul? El gobierno ha pedido a los habitantes de la provincia Kunduz salir lo antes posible, para salvar nuestras vidas y nuestras cosas de los ataques aéreos que estaban a punto de comenzar. Por eso hemos emigrado. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿En coche? Sí, hemos alquilado un coche por 2.500 afghani para venir aquí. Entonces, ¿viniste por los bombardeos? Sí, mucha gente volvió pensando que había esperanza por un futuro mejor. Ahora se arrepiente. ¿De dónde has vuelto? Volví hace mucho tiempo, antes vivía en Rusia. Me refiero a otros que vinieron de Irán, de Pakistán. Esta es la situación aquí, la gente viene aquí de todo Afganistán en coche, en autobús y no hay instalaciones ni organización. Se quedan en el suelo, en algunas alfombras, mantas, intentan sobrevivir aquí, nadie les ayuda. Solo algunos coches raros pueden llevarles comida. Distribuyen pan aquí, pero, como lo noto, son organizaciones no gubernamentales. La población local está ayudando, cada día hay más y más. Mientras los talibanes se acercan, la gente se precipita aquí, a la frontera de Kabul. ¿Qué hace el gobierno? ¿Por qué no ayudan? Se necesitan recursos y por eso no ayudan. Se necesitan recursos. Estamos en un campo de refugiados. Gente ordinaria viene a traer comida. Los vemos repartiendo leche en polvo para bebés. El hombre de la bata azul es el jefe de la agencia que nos proporciona un coche y seguridad. Nuestro plan inicial del viaje no funcionó. No podíamos ir allí, no podíamos ir allá. Así que le enviamos un mensaje de texto al respecto. Y parecía tan estresado respondiendo a nosotros. Dijo, dejé todo para venir aquí porque la gente se muere de hambre. Hay muchos refugiados, tengo que alimentarlos a todos.
Así que dejó su trabajo, todo su negocio básicamente. Bueno, probablemente se da cuenta de que pronto no habrá negocio. Compró un carro de fórmula para bebés con su propio dinero y está tratando de distribuirlo equitativamente sin peleas. Pero es difícil, el público es enorme, la gente hace cola, nadie ayuda. Solo hay voluntarios aquí apoyando a los refugiados. Esta gente se la deja aquí para que se valga por sí misma. Nadie les ayuda. Algunas ONG ocasionales. ¡Mira, mira! ¿Qué está pasando? Ah, ok. Entonces, algunas ONG ocasionales pueden aportar comida o algo así, pero no es suficiente para todos. La gente se pelea por los alimentos. ¿Qué está pasando? Soy un inmigrante, estoy sufriendo. ¿Por qué no me ayudas? Hemos perdido nuestros trabajos, nadie nos ayuda. Señora, por favor, váyase, no haga tanto ruido. No me iré a ninguna parte, tienes que ayudarme, este es mi derecho. Estoy asistiendo a un periodista extranjero, soy un guardaespaldas. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué gritaba la mujer? El problema es que el gobierno no ayuda, vio su uniforme militar. Ah, ella pidió ayuda. Dice que están sufriendo. La gente está estresada. Por supuesto, está estresada, nadie les ayuda. Nadie se ocupa de ellos, y aquí está mi guardaespaldas de uniforme, y él se convirtió en el objetivo de su agresión. ¿Qué quería de nosotros? Ayuda. Quería ayuda. ¡Ayuda! ¿Y por qué gritaba y trató de golpearnos? No les dieron nada. Lo único que pueden hacer es esperar. La gente común contaba con el ejército estatal que estaba recibiendo ayuda de los Estados Unidos todo este tiempo, pero juzgar por lo que vi y por lo rápidamente que los talibanes capturaron todo el país, el ejército estatal de Afganistán resultó ser un grupo de soldados desmotivados y mal pagados. Estuve aquí hace 10 años y se vio casi idéntico. Aquí no hay fortificaciones visibles, me parece una vida cotidiana tranquila. Por cierto, hay mucha gente armada en la ciudad, pero no está claro a qué unidades militares pertenecen. Es difícil distinguir a la policía de seguridad armada o los soldados, incluso los soldados del Ejército Nacional. Algunas veces llevan uniformes aleatorios que compran en el mercado. Eso es bastante común aquí. Tal vez no haya estrellas ni marcas en los hombros. Hay tanta gente que lleva uniforme militar aquí y es un poco difícil distinguirlos entre ellos. Nos está mostrando su Kalashnikov. Podemos filmar el equipo pero no la cara. ¿Eso es estadounidense? Sí, estadounidense. Gafas de sol estadounidenses. En realidad, de Pakistán. Los soldados afganos no están dispuestos a arriesgar sus vidas por salarios tan bajos. A menudo sucede que los comandantes toman el salario de los soldados. ¿Quieres ser un soldado? Paga. Además, las condiciones de servicio son terribles. Lo más importante es que no entienden por qué deben morir, y la mayoría de los soldados que proceden de zonas rurales apoyan a los talibanes. ¿Creen que no lo hacen? ¡Lo hacen! Comparten los valores talibanes. La Sharia es una buena ley. Es una ley justa. Para muchos, los combatientes talibanes son un símbolo de orden y justicia. A pesar de las formaciones americanas, uniforme, todas las inversiones, el ejército afgano es un grupo inútil. Las tropas estadounidenses tomaron todas las armas y equipo militar con ellos cuando salieron de Afganistán. Solo quedaron bases militares vacías. Desde este lado del muro hay un mercado de ganado. Del otro es una base militar estadounidense vieja. Lo dejaron hace varios meses. Ahora el Ejército Nacional de Afganistán ha tomado la base. Hay una especie de fortaleza allí arriba. Cuando los estadounidenses se fueron, se llevaron todo el equipo militar con ellos. No estoy seguro de este lugar, pero en Bagram quemaron o destruyeron todo. Hay un video de los talibanes revisando las armas estadounidenses. No, incluso se llevaron contenedores vacíos con ellos. Entonces, ¿entregaron una base vacía? Sí, si no me equivoco, solo hay un hospital que queda en Bagram y un par de coches. Coches normales, no blindados. Incluso quemaron su basura antes de salir de la base. Vaya.
Una situación extraña aquí. Llegamos a una colina para tener una mejor vista del Palacio de Amin, y hay soldados en cada colina. Pero nunca dirás que son soldados porque no llevan uniforme. Duermen aquí sobre las alfombras con sus fusiles en las manos. Y son muy extraños. Usted sabe, como los soldados suelen decir, no cámaras, vete. Dicen, no puedes filmarnos, pero puedes quedarte con nosotros aquí si quieres. Incluso si salimos en tus fotos, no hay problema. Aquí están. Por lo tanto, no son estrictos aquí. Simplemente no pongas tu cámara en su cara. Pero vemos el estado actual del ejército afgano. Los soldados afganos son personas que duermen en una colina con sus fusiles en las manos. Es realmente extraño. Y bien, es exactamente como debía terminar. ¡Ey, cuidado! Un militar vino y dijo, ¿estás loco? ¿Te das cuenta de que estás filmando todos nuestros puntos de disparo? Bases militares, equipos, muros, fortificaciones. Estamos en una guerra aquí y tú vas filmando lo que quieras. ¿Te has vuelto loco? Así que pedimos perdón y nos fuimos. Y ni siquiera nos detuvieron. Es la primera vez que veo a los militares siendo tan pacientes con las cámaras y los periodistas, pues entienden que no está bien filmar aquí, saben que debe ser confidencial, pero son como, vale, sea lo que sea. Y los chicos llevaban una camiseta informal. Le pregunté si podíamos hacernos una foto juntos. Bueno, sí, pero no llevamos uniforme, no se verá bien. En general, todo es muy tranquilo. En cualquier otro país nos quitarían las cámaras y ahora estaríamos yendo a la cárcel. Imprudencia total. Todo el mundo está relajado, como si fuera una fiesta infantil. Aquí nadie se preocupa por el medio ambiente. Como ven amigos, a nadie le importa la sostenibilidad aquí. Basura, plástico, desechos humanos, lana de las ovejas y otras mierdas está tirada en este arroyo. Algunos ríos y arroyos de Kabul parecen vertederos. Parece que el fondo es sólido, por eso puede parecer un vertedero. No, se ve el agua por allí, es negra. Y está tratando de fluir aquí. Esto es en realidad un arroyo. Es difícil de creer, pero es así. Y el olor es horrible aquí. Y bueno, está bien ensuciar los ríos aquí, supongo. Hay un mercado de ganado al lado de este maravilloso río Negro. Echemos un vistazo. Mira cómo los afganos pintan sus carneros. ¿Qué diseño tienen? No es solo un pinganillo aburrido, es un diseño elegante, es un carnero súper elegante. En Rusia, son los adolescentes los que se tiñen el pelo así. Aquí, lo hacen con las ovejas. Aquí hay un culo de color fucsia, algunos círculos verdes. Significa que el propietario está muy a la moda, un amante de la moda. Si no puede vestirse a la moda él mismo, su rebaño puede. Ahora, un par de palabras sobre este maravilloso lugar. Es un pequeño café de carretera con un fondo increíble. Aquí hay jaulas con perdices de combate. Algunas de estas aves pueden llegar a valer hasta $2,000. Estas son perdices de combate. Hay una pequeña sala a mis espaldas donde el dueño del café corta la carne en el suelo. Por un lado, los afganos piensan que es realmente lindo, esta perdiz chukar. Por otro lado, puede participar en peleas de aves. Y ahí está su compañero un poco más grande. Tiene un pico rojo y rayas blancas en las alas. Participan en peleas y cuestan mucho. Y Ben está preparado para atacarme. Los pájaros superiores pueden costar $2,000. Esta perdiz chukar cuesta $400. Es una verdadera máquina de matar. Los mejores se venden a $2,000. Ahora estamos en el Zoo de Kabul. Se inauguró en 1967. Era bastante grande. Pero ya saben mi opinión sobre los zoos. Son una especie de mataderos. Por supuesto, el Zoo de Kabul no es una excepción. Muchos animales han sufrido aquí. Han sido maltratados. Hay una estatua de bronce de un león llamado Marjan. Estuvo viviendo aquí durante 22 años. A lo largo de todos estos años fue maltratado y abusado. Era tuerto, y su estatua también le falta un ojo. Entonces estaba ciego de un ojo. Fue herido varias veces durante los atentados. Como la guerra civil lleva 40 años, a veces el zoológico se convierte en el objetivo de los atentados.
en 1994. Un elefante fue desgarrado en pedazos por un cohete. Un año después, un tigre siberiano por la metralla de una granada. Los visitantes del zoo no son precisamente civilizados. A veces abusan de los animales. Es un lugar que da bastante miedo. La gente sigue viniendo a ver a los animales, pero esas no son personas realmente educadas. No está permitido entrar con cigarrillos y cerillas porque algunos visitantes lo encuentran divertido alimentar a los animales con cigarrillos. Mira esta pequeña jaula para monos. Hay unos 10 monos en su interior. Es una gran representación de las condiciones de vida de los animales en los zoos, como una prisión de máxima seguridad. 2 perímetros, barras de seguridad interminables. Los animales libres se quedan en esas jaulas preguntándose qué está pasando. La gente viene y les tira cosas, toma fotos de ellos. Los niños vienen a ver a estos pobres monos. Por cierto, mucha gente viene al zoo solo para relajarse un poco. Apenas hay espacios públicos en Kabul. No hay parques ni jardines. No puedes sentarte y relajarte en un bonito lugar verde, porque la ciudad está desordenada. Hay mercados por todas partes, apesta. Mucha gente aquí paga 20-30 afghani para la entrada y se sienta bajo un árbol con sus familias. No están aquí por los animales. El zoo es un tipo de espacio público para la gente. Esto es comida rápida local poco sofisticada. Comen arroz, frijoles en alguna salsa, pan, cebolla y el hígado para los que puedan permitírselo. Está haciendo hígado con algunas zanahorias en esta gran olla. Y bueno, se ve delicioso. Por lo demás, arroz, frijoles, cebolla, té. Ahora vamos a almorzar en un restaurante auténtico de Kabul. Puedo ver desde aquí que el lugar es elegante. No se puede filmar. No quieren que lo hagamos, pero hay cadáveres de animales colgados como decoración. Además, se puede ver que todo aquí es fresco. Bien, ya podemos filmar, ya está acordado. La gente se sienta en sillas cubiertas mientras come. En los lugares más baratos, la gente come en el suelo. Y este es de una clase superior. Aquí puedes lavarte las manos, una servilleta, Nadie sabe cuánto durará el régimen talibán. El nuevo gobierno está dividido. La gente en el poder es inculta y no sabe cómo gobernar un país. La gente de a pie sufre la pobreza, escasez y leyes violentas. Sin inversiones extranjeras, el país, la economía, entró en declive. Espero que algún día pueda ver a Afganistán libre y brillante, como la recuerdo en agosto de 2021. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes sociales y no olvides de suscribirte a mi canal.